muchísimas gracias a la Universidad de León, muchísimas gracias a Fundos por el patrocinio, muchísimas gracias al Museo Casa Botines, gracias Carlos, gracias César por contar conmigo una vez más. Es un honor, y en este lugar, en este espacio que, bueno, venía del hotel ahora y lo primero que ves es el edificio y dices, madre mía, yo voy a hablar ahí. O sea, casi me doy la vuelta y me vuelvo con la seguridad de no estar a la altura. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Efectivamente, el tema de la geometría es un tema que a todos nos parece arduo de entrada. Yo he sido muchas cosas, algunas las ha dicho César, otras no. He sido profesor de geometría en un instituto, en bachillerato, en grupos de ciencias, y claro, cuando aquel trabajo lo cogí, pues porque, oye, mira, que hay una plaza en un colegio y tal, y tiene que ser geometría. Y bueno, pues hay que decir que la geometría de bachillerato en ciencias tiene nivel, o sea, es compleja. El diédrico llega a un momento de abstracción mental que es arduo, pero cuando lo comprendes es maravilloso. Es maravilloso, porque cada punto que encuentras en el espacio a través de un razonamiento que es casi poético, que ahí es donde yo quiero llegar después, te das cuenta y dices, pero qué hallazgo. ¡Qué hallazgo! Es una maravilla. Bueno, di un año, o sea, tengo que decir que cada clase me la preparaba la tarde de antes, toda la tarde, y que yo miraba los minutos para ver cuándo se acababa aquello. Pero bueno, la cosa salió bien, aprobaron la selectividad todos y yo dije, bueno, vale, ya no voy a hacer más esto. Pero el caso es que desde entonces, como siempre que uno incorpora un conocimiento nuevo a su vida, pues es que siempre te acompaña. Es decir, tú haces una cosa y a partir de entonces, yo entré en la Carlos III sustituyendo a un colega mío, al catedrático de Estética, Ilia Galán, y también me pasó lo mismo. Si yo he hecho Bellas Artes, si esto es filosofía, y me pasé un verano entero con Kant, con Hegel, y desde entonces soy incapaz de no orientar una clase desde la filosofía, desde la estética. Es decir, que no hay conocimiento arduo. Aquí yo, por lo menos, no voy a hablarlo en ese sentido, sino que lo voy a intentar orientar desde el punto de la estética y de la teoría del arte. Porque, claro, lo de la geometría parece que todos tenemos en la idea, tenemos en la cabeza la idea de que es un camino para el conocimiento. Es decir, en el momento en el que en el Renacimiento, que yo creo que es la idea que en general todos tenemos, esas perspectivas renacentistas tan bonitas, tan reales, y que, ahora veremos, y que se diferencian tanto de esos dibujos medievales en los que las casas son más pequeñas que las personas y todas esas cosas, pues parece que la geometría en el Renacimiento vino a salvarnos, que parece que es la portadora de una serie de conocimientos, de una serie de valores que vienen a traer algo de luz y algo de orden al mundo. Y yo, partiendo de esa idea, que es común a todos, pues empecé a ver que a lo mejor no era tanto así, que se le podía dar una vuelta al tema. De una de las cosas de las que más vamos a hablar, como yo me voy a mover entre lo que es la realidad, entre lo que es, iba a decir la verdad, ¿eso qué es? Entre lo que es lo que podemos conocer por cierto y lo espiritual en el arte, digamos, la geometría juega ahí un papel interesante. Y lo voy a relacionar con el arte, con la pintura, pero también con la música, porque la música es abstracta. Pero también la música, hasta una época, recorre un camino que en cierta medida es inverso al del resto de las artes, y me explico. Si yo digo arte clásico, ¿en qué pensáis? ¿En qué piensa usted si le pregunto en el arte clásico? No, arte clásico, o sea, arte plástico, pintura, escultura, arquitectura. ¿En qué época estaríamos hablando? ¿Clásico? Claro. Grecia y Roma. Claro. Sin embargo, si pensamos en música clásica, ahí sí estamos. Es decir, no hay una correspondencia entre el clasicismo en las artes plásticas, en la arquitectura y en la escultura,
que es el mundo clásico, y la música clásica. Si pensamos en música clásica, estamos pensando en música a partir del siglo XVII. Es decir, hay una diferencia tremenda. ¿Pero por qué entonces es música clásica? Bueno, pues en parte porque guarda una serie de proporciones que es lo único que les quedaba. Porque, claro, la música no deja nada atrás de sí. La música no deja rastro. Nosotros conocemos el mundo clásico pues, por los restos de arquitectura, por los restos hasta de pintura, a veces, en Pompeya, y nos hemos podido hacer una idea muy completa, incluso de cómo pintaban los romanos. Recuerdo que en el Museo del Cairo están esos maravillosos retratos. Bueno, pero claro, de la música romana, de la música griega, aunque hay partituras, en realidad no sabemos cómo sonaban. Es curioso que hay muchas páginas web y tal, lo digo porque mi hijo hace un par de años estudiaba música y estuvieron medio curso en segundo de la ESO estudiando la música egipcia. Y yo ya llegué a llamar al profesor, digo, oiga, pero mire usted, o sea, porque claro, el hombre se descargaba todas las cosas que veía en Instagram y te ponía una especie de New Age tocado con instrumentos egipcios, que sí se conoce cómo eran los instrumentos egipcios, que hay unas reproducciones espectaculares en el Museo del Cairo, pero claro, eso no se sabe cómo es. No es que no hay ningún documento. Entonces ya le dije, oiga, o sea, usted no puede estar medio curso basándose en chorraditas de gente que sube movidas a Instagram sobre, no, la música, era como Enya eso, o sea, era New Age. Y digo, oiga, que la música egipcia no existe, yo lo siento mucho, pero es que no existe. Entonces, no sé por qué les estoy contando esto. La música es abstracta, pero en una época imita la naturaleza. Es decir, hay una música que es imitativa. Y a las artes plásticas les pasa lo contrario. Es decir, cuando las artes plásticas empiezan a ser abstractas, se supone que es porque están empezando a buscar otra cosa. Otra cosa que la música ya tenía, que es la capacidad de evocar una serie de emociones a través de cuestiones que en sí son abstractas. Bueno, vamos a ir despacito para no marearnos. Bueno, Geometría y espíritu es como he titulado a esta introducción, que pretende ser eso, una introducción sobre qué hay de espiritual y qué no es espiritual en la geometría, en la abstracción y en el arte, desde cuándo existe este problema de la espiritualidad y qué papel ha jugado la geometría, ya sea musicalmente, ya sea de forma plástica. He aprovechado esta fabulosa foto que subió, bueno, que habréis subido vosotros y que ha aparecido en la prensa en León aludiendo a este curso. Y planteo la geometría como un problema, quizá como un problema que en algún caso os ha hecho pensar, bueno, ¿me apunto o no me apunto? Hablaba con una alumna encantadora hace un momento y me decía, bueno, es que la geometría, vamos a ver, bueno, pues vamos a ver por qué digo que es un problema, una aproximación al significado y la dimensión de la geometría en el arte y el conocimiento. Bueno, ¿por qué es un problema? Esta es la entrega de las llaves de San Pedro, de Perugino, que es un artista al que tengo un profundo cariño, porque aparte de que yo he sido profesor invitado en Perugia en muchas ocasiones, para mí es como la mejor semana del año, junto con León, claro, la pintura del Perugino, como estas, tiene... está como a medio camino, tiene todavía esa, no digo tosquedad, porque ya es muy elegante, es muy hermosa, ya aplica la perspectiva de una forma, una perspectiva cónica. Esto es una cónica central, básicamente, es decir, con un punto de fuga. La perspectiva implica que haya un punto de fuga, sino, y que haya un escorzo, que es otro hallazgo importantísimo en la historia del arte. Perugino lo introduce con una elegancia, pero también todavía, claro, no es Rafael, es su maestro, pero no es Rafael. Y nos habla de un mundo más inocente que el nuestro, más sencillo, pero desde luego pleno de hermosura. La incorporación de la perspectiva a la pintura es un camino interesantísimo,
porque claro, los romanos ya conocen la perspectiva. Luego hablaremos de las características de la perspectiva cónica y hasta qué punto es un fraude. Un fraude, sí, porque es que no, en realidad no vemos así. Y hasta qué punto no. Pero el recorrido de la perspectiva es muy especial. En lugar de contarlo, lo enseño. Por ejemplo, los egipcios no tienen perspectiva. Es decir, los egipcios pintan, o sea, representan a sus figuras planas. Fijaos en los pies. Es el mismo pie. Pintan dos veces, nunca me acuerdo de si es el pie derecho o el pie izquierdo, pero los egipcios, es que los egipcios no saben pintar esto. No saben. No saben. Es que no se les ha ocurrido. Parece una tontería. No lo es, porque es difícil. Pero lo pintan de perfil, en parte porque no saben. Y en parte porque para los egipcios esto es un mundo ideal. Claro, esto no es la realidad. Esto es el mundo de las ideas, amigos. No hace falta pasar por la caverna platónica y ser el enésimo tipo que os cuenta la diferencia entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, pero es que ahí está el asunto. Entendiendo tal y como los egipcios ven el arte, cómo ven el cuerpo, cómo ven el espacio, cómo entienden la realidad como algo transitorio. El cuerpo es un ente que transita, es la casa, es el hogar y es un hogar en desplazamiento, en movimiento, de manera que cuando los egipcios representan, siempre están representando un mundo ideal, no hay perspectiva. No hay fondo, no hay ilusionismo, porque esto en sí ya es el ilusionismo. Voy a ver lo que os he puesto más que nada, porque no se me olvide nada. No utilizan la perspectiva, para ello la representación de lo sagrado, como en este caso, se hace de una forma ideal y ahí nos vamos a mantener, teniendo en cuenta eso, lo que os he dicho, el concepto de casa, morada, bueno, en fin, abandona lo terrenal, pero se lleva el cuerpo consigo. No busca una sensación de realidad, sino de idealidad. Aquí he puesto aumentados los piececillos esos, que a mí me hizo mucha gracia. Cuando lo supe, la ausencia de escorzo pues nos impide hablar de perspectiva y ahí en ese punto podemos empezar sin necesidad de pasar por Platón de una diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los griegos sí descubren la perspectiva y les encanta. Es decir, los griegos descubren que un pie se pone así y que el otro pie se pone así y ese hallazgo les fascina. Y en la cerámica griega, como veis aquí, no he sacado el puntero, pero vamos, yo creo que se ve bien. A ver. Sí, ¿veis? No, en la pantalla no va. Bueno, se ve muy bien el pie colocado en ambos casos en escorzo. Para los griegos es un descubrimiento extraordinario y se sienten muy orgullosos de ese descubrimiento y lo introducen de una forma muy prolija en sus cerámicas, que es donde lo podemos encontrar principalmente. Es decir, esa idea de la tridimensionalidad o de la idealidad o de reducir un dibujo a convencionalismos, pues también forma parte de esa idealidad. Porque claro, ¿quiere decir esto que los griegos introducen el realismo en el arte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta escultura es real o no lo es? ¿Es realista? No, claro, usted dice que no. Claro, sí, sin ir más lejos, yo de joven estaba muy bien, pero claro, evidentemente, esto es una abstracción. Para los egipcios no tenía ninguna importancia la realidad. Y con esto rompemos, aunque ya lo han roto muchos autores antes y yo bebo de ellos, rompemos un tópico, y es la idea de que el arte de la antigüedad era realista y que el arte moderno es abstracto. Esto no tiene absolutamente nada que ver. En la antigüedad la realidad no les importaba nada, pero nada de nada, porque este señor no existe, ni ha existido nunca. Es decir, es posible que el escultor, no, es posible no, es seguro que el escultor, cuando realiza esta escultura, esté retratando a un héroe, a un campeón de las Olimpiadas, al que ganó ese año, pero lo está representando a la luz de unos conocimientos generales. No está retratándolo. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esto,
aunque evidentemente es figurativo, no es realista, es ideal. Es una idealización, es una proporción. Y con esto los egipcios, ¿qué hacen? Están hablando de sí mismos. Están hablando de cómo entienden el mundo, de cómo entienden la filosofía, de cómo valoran la figura del cuerpo del hombre y también de la mujer. Pero es una figura cocinada en la mente del artista y a la luz de sus conocimientos anatómicos. Ojo que en Miguel Ángel pasa lo mismo. En Miguel Ángel pasa lo mismo. Esto, entonces, como muy bien nos ha dicho, ¿cuál es tu nombre, por favor? Isabel, como muy bien nos ha dicho Isabel, y seguramente estaba en la cabeza de todos, hablando de cabezas, pues esto se le llama canon, es decir, es una construcción ideal. Los cánones cambian según va cambiando el gusto en Egipto, es decir, es una proporción geométrica, es una proporción basada en las matemáticas, nos habla de las polis, nos habla de la democracia, nos habla de cómo los griegos entienden y ven el mundo. La definición mejor que he encontrado es esta, que el arte griego representa lo específico a la luz de lo genérico. Es decir, esto no es real, es un canon. Bueno, pues aquí tenéis este canon de siete cabezas. Luego volveremos a él, recordádmelo cuando estemos hablando de Kant. Y os pongo aquí esta preciosa, que a mí me encantó y que casi podría ser un subtítulo del curso, ¿verdad? Y en la belleza, las formas. Y en las formas, las proporciones. Y en las proporciones, los números. Es decir, para el mundo clásico, la belleza es una consecuencia de los números. Es una consecuencia de los números a través del estudio de las partes, a través del estudio de las proporciones. Bueno, atribuida a Pitágoras. Si habéis leído cosas de los pitagóricos, en realidad son unos tipos divertidísimos. Tienen una idea del mundo que a mí me encanta, pero son tremendamente coherentes. Yo con un amigo, bueno, no sé si contarlo, estuve un mes, teníamos una cosa que era la tontada del mes, y ese mes fue ser pitagóricos. Entonces, pues si se te caía una cosa al suelo no la podías coger, tenías que ir contando los pasos, porque esta gente funcionaba así, lo llevaban a su... ellos pensaban que el mundo, la Tierra, lo que nos pasaba, era un reflejo del universo. Y por tanto, lo que hiciéramos aquí también se iba a reflejar en el universo. Entonces ellos se sentían parte de ese universo y actuaban en función de esa serie de reglas, universales. Oye, estás ahí con la columna en medio y yo creo que ves fatal, ¿no? ¿Estás bien? Sí, vale. Bueno, pues te tengo localizado. Vale. Los romanos hemos dicho que ya conocían la perspectiva, aunque no tenían algunos de los sistemas de corrección que se utilizan en el diédrico, pues para las verticales y todo eso. Pero claro, venía impuesto por la necesidad. En las casas romanas había muy pocas ventanas o ventanas muy pequeñas, porque esto debilitaba el muro, y para dar mayor amplitud a las estancias, se pintaban perspectivas, vemos aquí pues, con algunas representaciones un tanto contradictorias, ese tejadito de ahí pues, está inclinado de una forma que no debería estar, pero no tenían la idea de un punto de fuga común para todas las cosas, igual que en la Edad Media. Pero el caso es que bueno, ellos ya empiezan a introducir ese ilusionismo principalmente para hacer más espaciosas las estancias y también inspirado en el teatro griego, en los fondos de los teatros que recreaban este tipo de escenas. Bueno, hay 4 tipos de perspectiva clasificados a partir de los hallazgos que se hicieron en Pompeya y bueno, pues a la segunda se le conoce como la perspectiva arquitectónica. Las hay florales, bueno, en fin, de otros tipos. En cualquier caso, y ahí esto lo he subrayado, lo he puesto en negrita, aunque con el fondo siempre hago un degradadito así porque me parece que queda más mono, pero a veces no se ve muy bien lo de abajo, por eso lo he puesto en negrita, que en este caso es blanquita, porque quería llamar la atención sobre esta idea. La perspectiva no es la realidad, la perspectiva es una intuición del espacio, que es otra cosa. Es una intuición del espacio y esa es una idea muy bonita que la vamos a desarrollar un poco. ¿Qué pasa? Llega el cristianismo y por una serie de cuestiones técnicas y, digamos, de conciencia.
Si yo detesto a Carlos Varela, pues lo último que quiero hacer es parecerme a Carlos Varela. Y si yo veo que me he puesto una chaqueta azul con una camisa preciosa azul y que vengo, me voy a mi casa y me cambio, porque yo no puedo hacer lo mismo que el enemigo. Los primeros cristianos rechazan el arte pagano, pues porque si el arte pagano es majestuoso, poderoso, el cristianismo va a buscar un arte sencillo, pero es que además tampoco tiene los medios. Después de la caída del Imperio Romano, las comunidades cristianas no tienen los medios que tiene el imperio para producir las obras de arte. De manera que nos vamos a encontrar, por una parte, ideológicamente y por otra parte, con una cuestión de tecnicismo, es decir, después de la caída del Imperio Romano, el nivel cultural, técnico en Europa retrocede, no sé, 1000 años, 1500. Algunos historiadores medievales reconocen que es más lo que se ha perdido que lo que se sabe. ¿Qué idea? Es más lo que se ha perdido que lo que se sabe. De manera que el arte cristiano parte como dogma de una esquematización y de una ausencia de perspectiva. En parte también por una idea que es muy interesante, y es que el puritanismo religioso, bueno, no sé si puritanismo, pero sí una ortodoxia religiosa, impone la idea de que, de nuevo, el arte lo que tiene que transmitir son las ideas. ¿Por qué? Porque las cosas, lo corpóreo, lo que tiene cuerpo, que ahí va a estar la clave de todo, en el cuerpo, lo que tiene cuerpo nos acerca demasiado al gozo. Y lo que nos acerca al gozo nos distrae de Dios. Hay que gozar solo con Dios. Santo Tomás se pregunta a sí mismo si está pecando cuando disfruta al escuchar el canto. Y tiene que pasar todavía mucho tiempo para que la Iglesia piense, a través de distintos concilios, que la representación de la realidad realista, hermosa, también sirve para acercarnos a Dios. Es decir, que no es necesario una abstracción al mundo de las ideas que solamente transmita el mensaje, sino que a través de la belleza también puede activar esos afectos, como se dice en música, que nos acerquen a Dios. De manera que poco a poco, pensad en el canto llano, pensad en lo que luego se ha llamado el canto gregoriano. En realidad no es más que la lectura en un tono sostenido que va subiendo y bajando de un salmo, de una lectura de la Biblia, es decir, el texto manda sobre la música. De hecho, casi no hay partituras. La notación musical puntuada, los punctum, simplemente te indican dónde tienes que subir y dónde tienes que terminar. Pero si no te sabes la melodía, con eso no lo puedes cantar. En la partitura no viene todo. Bueno, pues ese es un ejemplo fantástico de un sistema de representación en el cual lo ideal pesa sobre todo lo demás. Bueno, pues en el arte paleocristiano, en el arte de los primeros cristianos, vemos que, por ejemplo, no hay perspectiva. Los fondos, y esto es muy bonito, son sustituidos muchas veces por oro, por pan de oro. Si vosotros veis pintura medieval en algún museo o dais una vuelta por un museo de estos como el Thyssen, por ejemplo, en Madrid, que está muy bien, y que ofrecen un panorama pues, muy amplio de toda la historia del arte, y veis las obras más antiguas, las que tienen un fondo de oro son inequívocamente medievales, es decir, lo sagrado. El oro representa lo sagrado, de manera que el fondo dorado identifica perfectamente una pintura medieval. Hay que volver al Art Nouveau, al Art Deco, para encontrar algún artista que dore los fondos otra vez, y precisamente con un criterio medievalista. Pero bueno, en esta época la perspectiva desaparece pues, por esos motivos. Poco a poco se va incorporando. Tenemos aquí esta maravillosa escena que está en Asís. Si habéis estado en Asís, aunque los medievalistas más quisquillosos discrepan sobre si las pinturas de Assisi son del Giotto o si no, yo no lo tengo tan claro. A mí me parece que sí, pero bueno. Ya introduce una visión en perspectiva, porque Giotto además es uno de los primeros artistas que introduce en la obra de arte la idea de narración.
Es decir, para que haya narración tiene que haber contexto, si no, simplemente es un esquema, es una fórmula matemática, o sea, esto es así, tal. Y yo empiezo a introducir personajes que hacen cosas, y para eso es necesario cierto realismo, pero lo hace a través de estas geometrías. Pero fijaros, son unas geometrías muy toscas, son unas geometrías que en teoría no dicen verdad, pero a lo mejor dicen otra cosa. Fijaros en este otro ejemplo. Esto es Siena. Esto es la ciudad del buen gobierno. Si vais al Palazzo Público en Siena, que es maravilloso, o sea, la primera vez que estuve en Siena es que te caes para atrás, es maravilloso. Además lo acaban de restaurar, ha estado unos años oculto. Y vemos que aquí en esta perspectiva no hay puntos de fuga comunes, cada cosa va para un lado, es confuso. Sin embargo, hay una sensación de vida extraordinaria, está muy poblado, hay mucha gente, están haciendo cosas, está vivo. Es decir, parece que en este caso la geometría cede el paso a la vida, cede el paso a la vida, y estamos hablando más de una ciudad real, caótica, medieval, que de otra cosa, porque claro, si nos ponemos a hablar de ciudades ideales, yo cuando fui a ver esto, yo tengo un hijo que tiene 15 años ahora y que ahí he conseguido que odie el arte, pues he hecho el Gran Tour con él, pues tú imagínate, 3 meses en Italia, papá, yo quiero un helado, o sea, ¿cuándo vamos a ir a la piscina? Espera, que nos quedan 2 iglesias. Estuvo casi un mes sin hablarme, pero está muy enseñado. Entonces, cuando estuvimos en Urbino, yo quería ir a ver esto, pues yo le pregunté. Yo creo que ya me vacila, porque se lo sabe. Ya, él de pequeño decía que era Panofsky, y yo decía, joder, macho. En el colegio me decían, dicen que es Panofsky. Y digo, ya, es que lo que oye en casa. Entonces, cuando yo le llevé a ver esto, como él ya sabe dónde tiene que darme, digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y me dice, no hay nadie. Digo, muy bien, luego te compro un helado. ¿Qué Lego es el que querías? Entonces, claro, es que no hay nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie, chicos? ¿Por qué no hay nadie? ¿Te atreves? ¿Por qué no hay nadie? Interrumpe. Claro. Interrumpe, fíjate, una ciudad en la que la gente molesta. Una ciudad ideal. No hay nadie porque no se puede vivir en una idea. No se puede vivir en una idea. Es una ciudad ideal, pero ninguna de estas ciudades ideales que los italianos construyeron llegó a construirse. No existen. No existen. De manera que aquí Ortega y Gasset... Claro, yo tenía este cuadro como el paradigma del modelo de la ciudad, pero ¿qué modelo de la ciudad ni qué leches? Ortega y Gasset dice, pero si es que esto no es nada, estos son vectores, y los vectores no indican nada, no dan ninguna información, no dan ninguna verdad. Los vectores no son nada. Y yo dije, toma, entonces todo lo que les está contando a los alumnos, llevo 10 años mintiéndoles, esto fue hace 10 años. Entonces... ahí fue cuando empecé a plantearme si en el Renacimiento, verdaderamente, con la incorporación de estos sistemas técnicos, de estos sistemas de representación, que es como se llaman las asignaturas de dibujo técnico, verdaderamente estábamos avanzando hacia el conocimiento, o si no. Luego os enseño una cita que a mí ya me dejó petrificado. A ver, lo que os he puesto aquí, los textos son míos. Bueno, sin embargo, sabemos que esta forma de representar dista mucho de ser real. Bueno, la perspectiva es una intuición. ¿Os acordáis que decíamos antes que la perspectiva lo que nos da es una intuición de la realidad, no la realidad en sí misma? Y sin embargo, es muy común pensar que estos tíos del Renacimiento encontraron la forma de representar la realidad ya correctamente. Bueno, pues no, señor. Si tú coges una fotografía de cualquier calle, de cualquier sitio, y le aplicas la perspectiva cónica, no te coincide nada. Nada, porque hay una serie de... Para empezar, nosotros vemos con 2 ojos. La perspectiva cónica está basada en un único punto de vista, en un ojo. Nosotros vemos de una forma esférica. En la perspectiva cónica, las verticales no fugan. Hay una forma de que fuguen también, pero esa curvatura que cuando miramos hacia arriba, vas a Nueva York, miras hacia arriba, y evidentemente es que los edificios hacen así, pero en realidad no hacen así. En la perspectiva cónica, en las verticales no hay corrección, se representan verticales y ya está, solo fugan las horizontales, que fugan a un punto si es central y a 2 si es oblicua. Es decir, que es un sistema de representación convencional.
basado en convencionalismos que en la mayor parte de los casos ignoran la verdad fisiológica de cómo se percibe realmente. Así que lo que es una aproximación a esa realidad. Bueno, se incorpora mejoras respecto a la romana, pero al tratarse de una geometría plana, claro, renuncia a una serie de cuestiones físicas como el hecho de que no vemos. Bueno, eso está puesto aquí, ya lo he dicho. La perspectiva es un sistema de representación simbólica, pero no realista. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama precisamente La perspectiva como forma simbólica, así es el de Panofsky, que está muy bien, que deshace esta idea. La ciudad ideal es eso, una idea, y no podemos habitar en una idea. Y llego aquí a una frase que me dejó hecho polvo y que en parte es el origen de esta charla informal que estoy teniendo con vosotros. Es una frase de Voltaire que dice: la geometría deja el espíritu como lo encuentra. O sea, que no hace nada. Deja el espíritu como lo encuentra. Yo, desde que conozco esta frase, la utilizo con muchos amigos me has dejado como me encuentras. Esto que me estás contando me deja como me he encontrado. Como la geometría, efectivamente. Claro, la geometría deja el espíritu como lo encuentra. O sea, que no contiene ninguna verdad, que no hace nada, ni siquiera es mentira. Deja el espíritu como, porque si fuera mentira, pues podríamos decir: ahora tengo una idea, que no sé qué tal, tengo que ver cómo lo encuentra. Madre mía. Entonces dije, bueno, pues hay que buscar en más sitios a ver dónde la geometría, esta abstracción, este mundo que intenta conciliar el mundo de las cosas, del mundo de lo real, con el mundo técnico, con el mundo de las ideas, a ver en qué más lugares se puede concretar. Entonces, según Voltaire, la geometría no es nada. Ortega y Gasset afirma que no hay nada de verdad en el dibujo en perspectiva, que son vectores, que indican direcciones, y es cierto, pero que no representan nada verdadero. Reconozco, como os acabo de decir, que para mí fue demoledor como profesor de dibujo técnico que fui, ya que al comprender, no sin esfuerzo, el diédrico hasta casi sus últimas consecuencias, me pareció revelador y sin embargo algo no funcionaba. ¿Qué parte de la geometría sirve para entender las leyes de la naturaleza, el mundo que nos rodea y que he puesto arte con H? ¡Qué barbaridad! O sea, es el corrector, es el corrector. O sea, ¿qué clase de arte tenemos un corrector de Jerez de la Frontera? Eso me pasa por comprar las cosas en cualquier sitio. Bueno, espero que ahora son todos, ¿no? Somos una excursión de Jerez de la Frontera que hemos venido aquí. Me ha pasado, bueno, perdón, eso se ha colado ahí. ¿Y qué parte no, es que es parte, no arte, es parte, con lo cual, bueno, además la H y la P seguro que están muy cerca. No, mira, no. Bueno, perdón. ¿Y qué cosa es esa? Es decir, empezamos a hablar, fuera de broma, empezamos a hablar de lo otro. ¿Qué parte del arte es lo otro? Lo que no se puede representar, porque el arte es o bien una imitación de algo, pero para hacer una imitación de algo ya tenemos ese algo. Se supone que, oye, he pintado un vaso. ¿Y para qué pinta usted un vaso? No, hombre, pues es que ¿puedo beber en él? No. Entonces, ¿qué utilidad tiene para qué sirve esto? Es decir, el arte se supone que es algo que dice algo que no está en la cosa, que se relaciona con la cosa. Esta es una idea de Heidegger, así a lo tonto. Se relaciona con la cosa, pero dice algo que no es la cosa. Y eso es muy importante. Entonces, ¿a partir de qué momento los artistas empiezan a ver esto? ¿A partir de qué momento los artistas empiezan a valorar esto? Claro, para él, estas Navidades estuve en Nueva York y estuve viendo por fin, no había estado, el retrato el retrato de Juan de Pareja, me salía de Pablo de Valladolid, estoy yo bien. El retrato de Juan de Pareja de Velázquez, que es maravilloso. ¿Lo habéis visto? Es maravilloso. Había una pareja italiana al lado, así elegantes, muy guapos, típicos italianos y tal, y estaban diciendo, es inconfundible. Y es que es verdad, es inconfundible. A Velázquez siempre lo pongo en mayúsculas, me vais a perdonar. A él sí le importaba la realidad. Velázquez forma parte de un grupo de artistas, Velázquez, Rembrandt, Latour, Caravaggio, a los que lo real sí que les importa. A partir de ahí, sí. En Miguel Ángel, no.
siguen siendo retratos, dibujos ideales, pero a Velázquez sí le empieza a importar la realidad. Pero, bueno, solo desde el desconcierto de esa idea de que la geometría en sí no era nada, descubrí que el camino tenía que ser otro, que estaba buscando mal y que la realidad importa para unas cosas, pero para otras no. A él sí le importaba. Los pintores del barroco han abandonado el mundo ideal. Se parecen más a nosotros. El barroco inaugura un tipo de persona, de hombres y de mujeres que se parecen mucho a nosotros. En cierto modo pesimistas, en cierto modo desengañados, personas que ya hemos visto mucho, que tenemos una experiencia del mundo a nuestras espaldas, que nos hacen creernos muy pocas cosas. Está el patio como para creerse muchas cosas, ¿verdad? Esa aversión a lo mítico, al mundo de las ideas, desemboca en ese individualismo, en esa mirada que te clava en el sitio de Velázquez, esa mirada que ante todo nos dice que estamos solos, que estamos solos. El hombre moderno, la mujer moderna, nace aquí, nace en este momento, pero hay otro camino. Y ese camino es el que recorren los artistas del norte. Los artistas del norte, y nos vamos al romanticismo, estamos evolucionando, esta pequeña introducción apresurada. Los artistas del norte, claro, hay que entenderlos, bueno, o no, son protestantes, han huido por motivos políticos, económicos y también religiosos, han rechazado el boato, la representación de lo carnal, de lo real, de la Iglesia de Roma. Han rechazado muchas cosas y han dicho que los valores sobrenaturales, lo otro, no lo vamos a encontrar en los fastos y en las pompas de las iglesias, no lo vamos a encontrar en las catedrales, no lo vamos a encontrar en los cortinajes, en el lujo, en el esplendor, en lo individual. Lo vamos a encontrar en la naturaleza, lo vamos a encontrar en la obra de Dios, pero no en cualquier cosa, no en cualquier cosa. Y ahí va a entrar luego la música. Lo vamos a encontrar en lo terrible, en aquellas manifestaciones que, de una forma o de otra, conducen a revelarnos lo otro. Es decir, obras en las que por no haber, precisamente por no haber, hay. Esta es una pintura de Gaspar David Friedrich, que está en Berlín, importantísima, porque se llama Monje junto al mar. Claro, y ves ahí al monje, que es ese chiquitito, ahí abajo, y es una de las primeras pinturas en las que no hay nada, en las que no hay prácticamente nada, pero además hay un monje. ¿De qué porque no es un pescador, que sería un poco lo suyo, ¿no? No, porque lo que nos está indicando aquí es la contemplación de lo sagrado, la contemplación de lo divino. Pero la contemplación de lo sagrado, que aquí es donde empiezo yo a ponerme espesito, la contemplación de lo sagrado a través de la nada, a través de una reducción, a través de muy pocas cosas. Es un camino que se está iniciando en el arte, el camino de la reducción. La abstracción empieza aquí. Es decir, ya hemos llegado a la representación plena de la realidad, de la verdad, y no hay más que ver un Rembrandt. Pero ahora, si lo que queremos es buscar algo más, si lo que buscamos es el espíritu lo vamos a encontrar en otro lugar, va a estar en otros reinos. Los pintores del barroco han abandonado el mundo ideal, son más como nosotros. El barroco, con su visión decepcionada y pesimista del mundo, huye del idealismo y es ante todo pragmático. Digo lo de decepcionada y pesimista del mundo porque, claro, los pintores barrocos ven una pintura de Miguel Ángel y dicen, pero ¿este quién es? Este Superman no tiene los problemas que tengo yo, no me sirve. No me proyecta, no me representa. Ellos quieren no, es que si usted supiera lo que yo llevo, esto aquí Miguel Ángel no me lo cuenta. Entonces, los pintores barrocos buscan esa realidad,
Pero la ciencia o la realidad, la aplicación de ese sistema científico lo soluciona toda la vida. ¿Dónde queda el idealismo? ¿Va a volver a aparecer el idealismo? Pues sí, efectivamente. Aparece aquí en el idealismo alemán. Esta pintura de Gaspar David Friedrich, también conocidísima, viene en todos los libros de historia del arte, representa perfectamente esa idea. Yo veo a este señor y lo primero que me pregunto es cómo ha subido hasta ahí. Porque, claro, o sea, imaginaros, o sea, va con su... A ver, es un burgués, está claro que es un burgués, con sus enjutas vestiduras negras, luteranas, un hombre serio, bueno, seguramente es un buen alemán, pero ¿cómo ha subido hasta ahí? O sea, yo lo único que el cuadro te dice es que este hombre ha sido depositado ahí. Y lo interesante es que está contemplando... Llegará un momento en el que el propio Friedrich pensará que ya ha explicado suficientemente esto y quitará al tipo y nos dejará solamente el mar de nubes y nos dirá: enfréntate al mundo. Porque este es un alemán contemplando el destino de Alemania. Y lo hace contemplando ¿qué? La nada, el vacío, pero un vacío lleno, un vacío totalmente sagrado, un vacío totalmente poderoso. Y es que en el romanticismo muchas naciones encuentran su identidad a través de esta contemplación del vacío y de una contemplación basada en la música. Pues, por ejemplo, Bélgica, bueno, Alemania, ahora lo contaré, Alemania tiene la idea, Alemania no tiene una unidad política, pero tiene una unidad religiosa, una unidad cultural, una unidad lingüística, por supuesto, y tiene una unidad musical. Eso es muy importante. En el romanticismo se piensa que la música es la más superior de las artes y que se piensa que además que es un lenguaje alemán. Pero no habíamos dicho que la música es abstracta. Entonces, ¿cómo puede una ópera, porque es la ópera, cómo puede una ópera ser un lenguaje y además alemán? ¿Cómo conecta? O sea, si yo me pongo a ver una ópera y no digo, pues porque es abstracta, pero resulta que no. Resulta que por ahí va la cosa. Bélgica se independiza en una ópera. Uno de los tenores que están cantando varía la letra de un estribillo para hacer la gente se enardece, empiezan a cantar un himno, salen a la calle, como recoge esta pintura, que es muy famosa, y se proclama la independencia. O sea, es con una canción. Entonces, bueno, pues decíamos que este burgués está viendo ese destino de Alemania. Pero yo os pregunto, ¿eso cómo va? ¿Cómo llama el destino a la puerta? Esto es un juego que yo hago con mis alumnos en clase todos los años, en varias asignaturas, donde veo que más o menos encaja. ¿Cómo llama el destino a la puerta? ¿Se te ocurre cómo puede sonar cómo llama el destino? Sí. Yo a mis alumnos en clase siempre cojo al que está más distraído o lo que sea y le digo, a ver, sal fuera. Lo más que aquí no hay puertas. Digo, sal fuera y llama como si fueras el destino llamando a la puerta de Alemania. Y el pobre sale, hola, ¿se puede? Mal. Eres Alemania. ¿Cómo llama Alemania en el siglo XIX? ¿Cómo se te ocurre que llamaría Alemania? El destino de Alemania, para Beethoven, porque este Beethoven. ¿Cómo haría? Ahí estamos, sí señor. Súbele un punto ¿Cómo te llamas? Ana, 2 créditos. Dos. No, es innegociable. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el enlace? ¿Será posible? A ver, bueno, espera, pues lo busco en un momento. ¿Eh? Que no se ve. A ver, que me he perdido. ¿Por qué no me pone?
¿Por qué no me pone la que es? Esto tampoco es. A ver, ayuda técnica, por favor. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Vale, y dices que está camuflado, que no se ve. Ah, sí, ya lo veo. Sí. Vale. Sí. Eh, Ahí está. Dale. Es que es eso. Beethoven, no sé si es apócrifo o no, pero Beethoven dicen que lo soñó. Que soñó que el destino de Alemania llamaba a su puerta. Así que sí es un lenguaje. Sí es un lenguaje. Sí lo es. Ahí tenés a Barenboim, maravilloso, en el Royal Albert Hall. Es que no hay manera mejor de entenderlo. Perfecto. Claro, pues eso, ¿cómo llama el destino a la puerta? Pues así, con la música, con un lenguaje musical, con un lenguaje abstracto. Luego sí podemos encontrar un lenguaje... En Alemania existe la creencia de que la ópera, aún sin existir la unidad política alemana, era un lenguaje común de los germanos. Estremece pensar que los primeros compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven no son otra cosa que el destino golpeando la puerta de Alemania, y tal y como se cuenta que el compositor había soñado. Pero claro, luego está Kant, porque claro, estamos en la época de Kant, y Kant todo esto te dice, venga, hombre, o sea, no, esto no es así. O sea, Kant es enemigo de los sentidos, de las emociones, y para él la música no aporta nada, porque no es una forma de conocimiento, es algo agradable a los sentidos. Y ya sabemos que para Kant lo que es agradable a los sentidos se queda en el último. Para Kant la música está por debajo de la pintura. Tiene algunos textos muy divertidos en los que dice que cenar con los amigos, una mesa bien puesta, el papel pintado, fumar, la música y una buena conversación es pintura. Que todo eso es pintura. Identifica la pintura como una cosa que es agradable a los sentidos. Y dentro de la categoría pintura pone poner bien la mesa. Entonces, cuando lleguéis a casa le decís a vuestro hijo, pinta, que ponga la mesa. Para Kant es lo mismo. Entonces, claro, si estamos por una parte en el que el pensamiento kantiano nos dice que las cosas que se perciben físicamente no pueden aportar un conocimiento sensible más allá del agrado, nos encontramos en un punto en el que, sin duda, tiene que cambiar algo. La música instrumental, en este parrafito que os he puesto, he intentado poner pocos textos, en su abstracción revelaba al hombre, según Hoffman, un reino desconocido. Un mundo que nada tiene que ver, que nada tiene en común con el sensible externo, que lo rodea, un mundo en el que deja atrás de sí todos los sentimientos expresables mediante conceptos, para rendirse a lo que no puede expresarse con palabras. Es decir, la música instrumental y también la vocal, si el poeta consigue que los textos se eleven a la altura y a la calidad de la música, pueden, y hacen justicia a la música, pueden alcanzar el atisbo de lo divino. Y es que aquí empieza el idealismo alemán. Y el idealismo alemán es muy importante en esta cuestión.
El periodo entre Mozart, Haydn y Beethoven significa un cambio muy importante en la música por varias razones. Por la calidad de los instrumentos, que permiten un mayor desarrollo técnico de la sonoridad de los mismos, pero sobre todo por la calidad de los compositores. Es decir, la calidad de Mozart, de Haydn y de Beethoven nos llevan a cotas anteriormente no encontradas. Aquí lo acompaño con otra pintura de Gaspar David Friedrich. En Mozart, esta calidad nos guía hasta las profundidades del reino del espíritu, pero es la música de Beethoven la que, bueno, en Haydn la música nos conduce a vastos prados verdes, es decir, una música imitativa, descriptiva de la naturaleza, alegre y radiante, pero fijaros en el camino. En Mozart nos guía hasta las profundidades del reino del espíritu, pero es la música de Beethoven la que nos descubre el reino de lo monstruoso e inconmensurable, la que acciona la palanca del horror, del estremecimiento, del espanto, del dolor y despierta ese anhelo infinito que es la esencia del romanticismo. ¿Y de qué manera se hace esto en los países del norte? Mediante la reducción a formas simples. Apartado de los palios y oropeles de la Iglesia romana, el protestantismo busca el reino maravilloso de lo infinito, no en los templos, sino fuera de ellos, en la naturaleza. Y a ser posible, según el gusto que se desprende de lo aprendido con Beethoven, en la naturaleza en su estado más terrible, si acaso en la naturaleza sublime. Y hay un ejemplo precioso para esto que pone Gombrich en uno de sus libros, uno de los menos conocidos, creo que es el que describe las artes del interior. Gombrich cuenta que cuando era niño se le permitía visitar en Dresde a una anciana que conocía. Esta anciana, mujer culta, según dice Gombrich, parece que esto de que era una mujer culta es muy importante para él. Y esta mujer, esta anciana de Gombrich, el historiador del arte, tenía en su casa una lámina del dinero de los tributos de Tiziano, pero la tenía en blanco y negro. Y yo la he puesto en blanco y negro y en color, como es, porque decía que el color le apartaba, le estorbaba de la espiritualidad que representaba la obra. Para ella el color, como buena alemana, como buena kantiana que rechaza... Claro, ¿qué tipo de estatua griega le hubiera gustado a Kant? Pues un curoi o una de estas primitivas, es decir, que estuvieran más cerca de la geometría y más cerca de la idea y menos cerca del cuerpo. Pues a esta anciana de Kant le estorbaba el color y pese a haber visto la obra en Dresde, ella, porque esta obra estaba en Dresde, prefería tener en su casa una reproducción en blanco y negro porque decía que rellenaba, o sea, favorecía el contenido espiritual de la obra, mientras que el color distraía. Muy alemán. Fijaros, os he puesto aquí un texto de una conferencia que pronunció la profesora Mercedes Replinger. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Bueno, o sea, tengo que ir abreviando, jolín. Y habla de que Paul Klee en 1901, visitó los Uffizi de Florencia y salió con ganas de vomitar. Porque el exceso de corporeidad, el exceso de color de la pintura italiana, lo que los italianos llaman la morbidezza, es decir, esa representación de la carne trémula, viva, porque la carne es lo que vive y lo que ha de morir, y eso a los alemanes les produce espanto. Y decía... el exceso de corporeidad y el intento colorido de las representaciones le impiden aproximarse y mirar demasiado cerca los perturbadores lienzos. Solo desde lejos se siente capaz de enfrentarse al nacimiento de Venus y delante del retrato de una bella dama de Tiziano desvía la mirada al constatar que para representar a una bella veneciana se requiere menos una espiritualidad colorística que una voluptuosa penumbra matizada. La incomodidad de Paul Klee es en el fondo reflejo de un profundo sustrato psicológico, moral y estético. En su viaje por Italia subraya que todo en el país donde florece el limonero es excesivo. Desde la primavera, que le parece densa de olores y perfumes, hasta el clasicismo, inferior en emoción y grandeza al espíritu gótico, que me hacía vibrar a él con intensidad mucho mayor. Allí, en las salas de la gran pintura italiana, sueña el pintor con el relevo de la tradición clasicista por un orden cristalino y abstracto de la pintura, donde el color
convenientemente neutralizado, esté desprovisto de ese elemento turbador para la mirada que había reconocido en el hermoso desnudo de Tiziano. ¿Y a dónde nos conduce esto? Pues a esto. Aquí me tienen por... a ver... Nos conduce a esto. Aquí estoy yo haciendo el tonto en el MoMA, porque claro, esa deriva que empieza en esa playa en la que no hay casi nada, pero que nos dicen que es un cuadro espiritual, que es una pintura religiosa, no es una marina, conduce a ese vaciado del lienzo. Pero para Malevich esto es una pintura espiritual, porque precisamente a través de lo no carnal, a través del no color, a través del no nada, se representa lo otro. Se representa esa parte espiritual que el arte no sabe cómo encontrar, sino reduciéndolo. Pero claro, para encontrar lo otro, aquí tenéis la pintura de Malevich, para encontrar lo otro, el arte empieza a dar una serie de bandazos y muchas veces en relación con la música. Aquí tenéis esta maravillosa pintura de Sonia Delaunay en la cual el color lo que está intentando imitar es el efecto que produce la música. Es decir, los artistas de las vanguardias, en particular nuestro querido Malevich, Kandinsky, tienen una epifanía cuando van a ver el nacimiento de la primavera. Es decir, él está buscando una expresión artística. Él piensa que la va a encontrar en la geometría y él busca una expresión artística que sea geométrica, que sea minimalista y que sea religiosa. Y la encuentra en una representación musical de Igor Stravinsky, en el nacimiento de la consagración, de la primavera. Y con eso Kandinsky inaugura una tradición de geometría y espíritu, es decir, de llegar a la esencia a través de los elementos reducidos de la naturaleza a conceptos geométricos, pero que en realidad son espirituales, porque para Kandinsky son espirituales y ya para Mondrian ni te cuento. Porque para Mondrian, sus cuadros... Mondrian es un monje, es un asceta, era un tipo interesantísimo, bailaba apasionadamente, se iba a bailar por las noches, pero... estos cuadros no son matemáticos, que nadie se piense que hay una fórmula matemática escondida, que es intuición pura. Las verticales son hombres, las horizontales son mujeres, la reducción a los colores básicos es importantísima, pues porque representan los 5 elementos de la naturaleza. Es decir, todos estos pintores son simbolistas, son religiosos. De hecho, Mondrian vive como un auténtico monje. Lo he estado buscando. Quiero quedaros con esta imagen, aunque luego volveremos atrás. La relación entre Mondrian y lo musical, además, también es importantísima. Fijaros en estos últimos, en Broadway Boogie Boogie, en Victory Boogie Boogie, la línea blanca y negra, o sea, la línea negra sobre el fondo blanco, lo cambia por una especie de pulsión. Tiene algo como más musical. Él ha conocido el Boogie Boogie, el jazz, se ha ido a Londres, luego a Estados Unidos, donde fallecerá. ¿Qué decir, por ejemplo, de Hilma af Klint, esas ideas esotéricas, extrañas de esta mujer a la que se atribuye ser la primera pintora abstracta antes que Kandinsky? Bueno, lo que pasa es que no se lo enseñó a nadie. Esto también ahí Hilma pues, tuvo que estar más hábil. Pero bueno, fijaros que es evidente que esta construcción geométrica es algo más, intenta ser algo más. ¡Ojo! Tenemos construcciones geométricas que no son nada. En esta de Ed Lisinski, este cuadro se titula Mirad cómo la cuña roja penetra en el círculo blanco, que quiere decir el ejército rojo atacando a los guardias de San Miguel en la Revolución. Esto es señalética, señores, esto ya no es espiritual, pero fijaros cómo se utiliza. Y de estas construcciones de las vanguardias nos llegó, y termino enseguida, y nos llegó a nosotros, a mí mi profesora de Historia del Arte en bachillerato me enseñaba con su mejor voluntad que claro, si uno lee los libros de Kandinsky, de lo espiritual en el arte y tal, Kandinsky lo que te dice es que esa espiritualidad se consigue a través de la geometrización de los cuerpos. Y claro, yo me acuerdo que a mí en bachillerato me explicaban
que para analizar un cuadro, tenemos aquí la Virgen de las Rocas, que lo que tenías que hacer era buscar triángulos. Dices, claro, tú te imaginas en el siglo XVII a alguien que ve la Virgen de las Rocas y se va a su casa diciendo, vaya cuadro, sí, sí, ¿te has fijado en los triángulos? Joder, sí, sí, los triángulos. O sea, el objetivo del arte no es buscar triángulos. Entonces, habría que ver en qué medida, y yo creo que eso se va a desgranar extraordinariamente bien en este curso, la espiritualidad se expresa a través de la geometría y cómo se hace. Y cómo se hace. Porque una cosa es lo que hacía Cézanne, que yo creo que es el primero, el que tiene la culpa de todo, el que le damos las gracias, el que empieza con ese lenguaje abstracto, geométrico, que luego deriva en este lenguaje geométrico. Pero yo creo, amigos, que Cézanne lo sabía todo, que Cézanne era un adivino. Fijaros en las cartas de estos jugadores. Fijaros en esa carta, no sé si puedo ampliar. Fijaros en esa carta. ¿Qué carta es esa? Cézanne, que fue el que lo anticipó todo, el que dio pie para que se inventara el cubismo, aparece aquí con unos jugadores en una taberna jugando a las cartas con cuadros de Mondrian. Muchas gracias a todos.